Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. A ti, Señor, te damos la honra y la gloria. Nos ponemos en tus manos, pidiendo, Señor, tu bendición, tu permiso, tu dirección. Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a todos. Te rogamos, mi Dios, que tú nos dirijas en la meditación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gracias a Dios por todo. Que Dios bendiga a todos. Todos sean bienvenidos. Muy bien. En esta lectura que hicimos, los 3 últimos versículos son muy significativos, son muy tajantes, con mucha claridad. Es tiempo que el juicio de Dios comience. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No son fáciles esas palabras, porque ciertamente hay muchas personas que definitivamente y abiertamente no obedecen a Dios. Pero ¿qué pasa con aquellos que, conociendo la palabra de Dios, tampoco la obedecen? Y si el justo, dice, con dificultad se salva, porque es difícil, porque hay que morir al yo, porque hay que creer en la palabra de Dios, porque hay que sujetarse a Dios y a los demás, porque hay que ser obedientes. Por eso con dificultad se salva. ¿En dónde? ¿Qué le pasará? ¿Cómo le irá a los que no la obedecen? La recomendación, la conclusión del apóstol es: los que hacen la voluntad de Dios, los que se esfuerzan en caminar con el Señor, en obedecer, en llevarse bien con los demás, en hacer el bien, encomienden sus almas al Creador. Que Dios tenga misericordia y hagan lo bueno, vivan haciendo lo bueno. ¿Y qué encierran estas palabras, hermanos? Encierran que la vida del cristiano en esta tierra no es fácil. No es fácil. Es más, cuando una persona se entrega al Señor y vive en el Señor, tiene más problemas. Si a usted le dijeron ven a Jesucristo y tus problemas se acabarán, pues le mintieron. Ciertamente nuestra carne es débil, nuestras fuerzas son limitadas, nuestro entendimiento es inadecuado, porque es humano. Pero precisamente para eso el Señor nos fortalece, nos levanta, nos anima, nos enseña, nos redarguye, nos instruye, nos corrige, nos santifica, para que nosotros podamos, con la ayuda de Dios y esforzándonos en hacer su voluntad, caminar hasta llegar a su presencia. Amén. El sufrimiento, amados hermanos, es parte de la vida del ser humano, y sufrimos por muchas cosas. Pero ¿a usted le han hecho sufrir por ser cristiano?
¿Le han dicho cosas que han lastimado su corazón por ser cristiano? ¿Lo han corrido de algún lugar por ser cristiano? ¿Le han quitado el trabajo por ser cristiano? ¿Ha sido rechazado por sus amigos o por su familia por ser cristiano? Ciertamente hay sufrimientos físicos, pero también hay sufrimientos del corazón. Y esto precisamente es lo que determina si la persona prefiere a Dios o prefiere al mundo. El sufrimiento, amados hermanos, que se genera por creer en Cristo Jesús es el tema que encontramos en esta epístola de Primera de Pedro. Y en esta epístola el apóstol Pedro se empeña, amados hermanos, en hablar al corazón, en consolar, en fortalecer tanto la fe como la vida ética de los cristianos, su conducir en la vida diaria, por el sufrimiento que pudieran estar pasando por ser cristianos. Que a pesar de ese sufrimiento, amados hermanos, los cristianos sigan unidos a Dios, den testimonio de la gracia de Dios en sus vidas. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo precisamente, o particularmente en el último versículo, el 19 del capítulo 4. Encomienden sus almas al Creador, pongan en Dios todas sus cargas, es lo que está diciendo, y sigan haciendo el bien. Por lo tanto, el versículo 12, amados hermanos, que es donde inicia nuestra lectura, el apóstol dice: no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Cuando una persona sufre, en términos generales le decimos persecución, pero sufre el que los ignoren los demás, el que no les permitan ser parte de su círculo o los sacan de su círculo, el que usted vea que después del trabajo los compañeros se van juntos y a usted ya ni lo invitan porque usted así ha dicho siempre que no, ¿verdad? Porque sus invitaciones normalmente son para hacer lo malo. Entonces usted se queda allí solito, relegado, y aunque no quiera, su corazón siente feo. O que en las reuniones familiares ya no lo invitan. La palabra de Dios dice a través de Pedro que estas son pruebas de fuego, pruebas que lastiman, pruebas que queman, y todo lo que hace el fuego. Pero que no nos debemos sorprender. Si somos ultrajados, dice Pedro, por el nombre de Cristo, versículo 14, entonces dice: somos bienaventurados, porque los que sufren, amados hermanos, por ser cristianos, por hacer el bien, por portarse correctamente delante de Dios y de las personas, dice, sufren por el nombre de Cristo y son reconocidos por Dios como personas en las cuales el Espíritu de Dios reposa. Amados hermanos, Dios es el que fortalece, Dios es el que levanta, Dios es el que sostiene. Muchas personas
caen en tristeza, en depresión, en enojo, en molestia, porque no tienen ayuda, no tienen la ayuda eficaz de Dios. Pero nosotros no somos diferentes en cuanto a seres humanos, pero tenemos la ayuda de Dios. Por eso el salmo que leímos, hermanos, aunque truene, aunque relampaguee, aunque el mar quiera salirse, y hablando de tormentas de la vida, dice el Señor, no temeremos, porque Él está con nosotros. No nos debe sorprender, dice el apóstol Pedro, pero ningún cristiano debe padecer por ser homicida, o por ser ladrón, o por ser malhechor, es decir, por hacer cosas incorrectas, o por entrometerse en lo ajeno. Las personas que sufren, que les llaman la atención, que los regañan, que les dicen que no está bien lo que están haciendo, lo sufren porque se lo merecen, porque están actuando mal. Ellos, dice el apóstol Pedro, deben avergonzarse. Pero si alguno padece por ser cristiano, no tiene por qué avergonzarse, ni tiene de qué avergonzarse, sino que glorifique a Dios por ello. Amén. Si alguien le dice feo, o le dice cosas feas que lastiman su corazón, si su familia le dice cosas feas, dentro de su corazón glorifique a Dios, porque dice Pedro, ciertamente el nombre de Dios es blasfemado por ellos, pero por ustedes el nombre de Dios es glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que sostiene, amados hermanos, el corazón de los que sufren por el nombre de Cristo. Amados hermanos, Pedro dice que el sufrimiento por ser cristianos no es una opción ni es un accidente, sino que es el destino de todos los seguidores de Cristo. Es algo que va a suceder, es algo que va a pasar, porque estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, la vida que nosotros llevamos es una vida diferente, pero choca con lo que hace el mundo. No encaja con lo que hace el mundo. Por eso es que el enemigo, usando a personas que se dejan, las usa para lastimar, las usa para herir, las usa para que sean injustos con los hijos de Dios. Por eso muchos trabajadores sufren que no les pagan su salario correctamente. Por eso muchos cristianos sufren porque los hacen trabajar más todavía de lo que deben de trabajar, porque le piden a otro trabajador que se quede porque hay trabajo que hacer, y aquellos se rebelan y se van. Pero como el cristiano siempre está ahí cooperando, abusan y luego ni les pagan sus tiempos extras. Amados hermanos, la vida del cristiano es así. No es una opción sufrir o no sufrir, a menos que el cristiano se haga a un lado y viva como si no fuera cristiano. Pero para un cristiano, amados hermanos, el sufrimiento no es opción ni tampoco es un accidente. Es el destino de todos los seguidores de Cristo. Servir a Dios y vivir para Dios siempre va a provocar descontento, enojo y molestia en el enemigo.
Al enemigo no le gusta que una persona se porte bien, que una persona sea amorosa, que una persona sea respetuosa. Siempre está buscando que las personas estén unas contra las otras, que en los hogares estén siempre unos contra otros. Siempre está incitando, buscando la manera de destruir, de matar. Y por eso, amados hermanos, existen los chismes, porque el diablo usa a personas que se dejan para llevar y traer lo que no deben llevar ni traer, para meter en problemas a los matrimonios, para meter en problemas a los ministerios, para deshacer las amistades. El enemigo se enoja, pero el enemigo usa a las personas que no viven rectamente delante de Dios. Entonces dice Pedro: no se sorprendan de la prueba de fuego o del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El cristiano no puede decir: ¿por qué me está pasando esto si yo me porto bien? Yo amo a mi familia, siempre me porto bien con ellos, pero ellos no me quieren. ¿Por qué? No debería ser así. La Biblia dice que sí debe ser así, porque usted es cristiano, usted es hijo de Dios, usted sabe dar amor. Pero los que no son cristianos, los que no tienen a Cristo en su corazón, no saben amar, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No se sorprenda, dice Pedro. Son sus hermanos, son sus padres, son sus abuelos. Pero ¿cuántas personas, cuántos padres, cuántos hermanos, cuántos abuelos han abusado de los hijos, de los nietos, de los sobrinos, de la esposa, del esposo? ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en su corazón. El portarse bien, el hacer las cosas bien, el agradar a Dios con su vida, es un privilegio de los hijos de Dios, nada más. Por eso los cristianos van caminando firmes, anhelando estar con su Señor, anhelando la vida eterna, esperando en el Señor, pero viviendo aquí con esfuerzo, siendo valientes. Recuerden lo que dice Pedro: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al Creador y hagan el bien. ¿Está usted dispuesto a eso? ¿Se pelea con las personas, con sus familiares? ¿Les dice usted también de cosas así como ellos le dicen? La palabra de Dios, amados hermanos, nos habla de todo aquello que nosotros necesitamos para ser felices, para disfrutar los días que Dios nos da, para no estar amargados, porque Dios es nuestra fortaleza, porque Él es nuestro castillo fuerte, nuestro libertador. En este mundo no nos debe de sorprender, amados hermanos, que vengan esas pruebas, que vengan ese fuego a nuestra vida, porque el fuego purifica. Y Santiago nos enseña que cuando tenemos pruebas, amados hermanos, es nuestra fe la que está siendo probada, purificada, así como el oro, dice Pedro, para que podamos llegar a través de muchas, dice el Señor, tribulaciones, llegar con gozo
a la presencia de Dios. Nadie puede llegar a la presencia de Dios sin problemas, sin heridas, sin cicatrices. Nadie. ¿Por qué, amados hermanos? Porque los hijos de Dios participan, dice el apóstol Pedro, de los sufrimientos de Cristo. Porque son seguidores de Cristo. Porque no solamente se alimentan de Cristo, sino que también comparten su destino. El Señor Jesucristo caminó entre nosotros, disfrutó de la compañía de sus discípulos, de las personas, de aquellas mujeres que le seguían y que le servían. Lo cuidaban, lo apapachaban, le daban de comer, lo procuraban. Pero cuando se necesitaba y cuando llegó el momento, el Señor Jesucristo sufrió y Él dijo: no me estorben, porque es lo que debe de suceder en mi vida para que el plan de salvación se pueda llevar a cabo, para que todo se cumpla de acuerdo a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Para los cristianos, amados hermanos, no es extraño que los impíos los lastimen, los ignoren, los hagan a un lado. Dice Pedro, porque cuando somos amados por Dios, cuando tenemos una buena relación con Dios, cuando estamos listos y dispuestos para hacer la voluntad de Dios, también seremos aborrecidos por el mundo de maldad. Es una consecuencia directa. El cristiano no cabe en este mundo. Está aquí, pero no es de aquí. Está de paso, es peregrino. Bendito sea el nombre del Señor. El mundo, amados hermanos, no comprende por qué los cristianos hacen lo correcto. ¿Por qué no se prestan para hacer tranzas? ¿Por qué no participan del pecado? No lo comprenden, no lo entienden. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 2: porque estas cosas, dice, se han de discernir espiritualmente, no carnalmente. Por eso no lo entienden, por eso no lo comprenden. Se molestan y aplican sufrimiento a los hijos de Dios. Y dice Pedro, de la misma manera que lo hicieron con Cristo. ¿Por qué las personas lastimaron a una persona que siempre hacía el bien, que sanó a muchísima gente? ¿Quién puede lastimar a una persona que bendice un hogar, una familia, que le devuelve la vista, que le devuelve el oído, que le devuelve el poder caminar? ¿Quién puede lastimar, siquiera pensar en eso? Pero cuando una persona no entiende, amados hermanos, porque se necesita tener al Espíritu de Dios, lastima a los demás. Es su manera de defenderse, lastimando, ofendiendo. Por eso, amados hermanos, tenemos que asegurarnos, dice el apóstol Pedro, de ser personas que vivan de acuerdo con la voluntad de Dios, que estemos alimentándonos de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Cómo debe de ser nuestra vida? Pidámosle ayuda, que su Espíritu Santo llene nuestro corazón, que ilumine nuestra mente, que nosotros tengamos disposición, que le dejemos a Él nuestra pereza, que le dejemos a Él nuestra indisposición, que nos sobrepongamos a eso y que hagamos la voluntad de Dios, para que podamos crecer, para que podamos madurar, para que podamos avanzar. Que se avergüencen los que hacen mal, que se avergüencen los que piensan contrariamente a lo que el Espíritu de Dios nos enseña. Que se avergüence los que cometen pecado.
Eso dice Pedro. Pero si usted sufre por hacer la voluntad de Dios, no tiene por qué avergonzarse. Al contrario, glorifique a Dios por ello. Amados hermanos, si creer en Cristo significa ser como Cristo, entonces seguir a Cristo tiene la implicación de participar de sus sufrimientos. No podemos estar en un nicho y que los problemas pasen por donde quiera sin que nos toquen, porque entonces somos como aquella luz en el ejemplo del Señor Jesucristo, que se prendió pero que se puso abajo de una mesa. No sirve para nada. Tiene que ponerse sobre el candelero, sobre la mesa, para que alumbre a todos y todos puedan ver su luz. Pero está con el riesgo de que alguna persona lo apague, de que alguna persona le sople. Pero tiene que estar allí, participando, dice Pedro, de sus bendiciones, pero también de sus sufrimientos. Seguir a Cristo significa que el creyente se identifica totalmente con sus enseñanzas y con sus obras, pero también con su destino. Y el apóstol Pablo lo dice en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y también lo tenemos ejemplificado, amados hermanos, en el bautismo. Cuando bajamos a las aguas, morimos para el mundo, pero resucitamos para Cristo. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. No podemos llevar una vida diaria siendo de la secreta, que nadie sabe que somos cristianos, que nadie escucha de nuestros labios la palabra Dios te bendiga, Dios te guarde, Cristo te ama. No podemos vivir así. El Señor Jesucristo dice: todavía es de día, necesito trabajar. Vendrá el momento cuando sea de noche y ya no se podrá trabajar. No podemos pasar desapercibidos. Tenemos que ser la luz de este mundo, la sal de la tierra, si nos consideramos seguidores de Cristo. Amados hermanos, los creyentes en Cristo sufren por ser cristianos. Sufren porque les duele ser rechazados por su familia, porque les duele perder a sus amigos, porque en sus trabajos son excelentes trabajadores, pero no los promueven, porque no participan del pecado, porque no se mochan y permanecen siempre en la misma categoría. Ahí los tienen. Están sufriendo, pero Dios dice: bástate mi gracia. Pedro dice: encomienden sus almas al fiel Creador. Dios nunca los va a dejar, nunca les va a faltar nada. Yo te sostendré, yo te esforzaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Amados hermanos, ser cristiano significa seguir a Cristo de tal manera que podamos ser como Él. Habrá el tiempo, vendrá el momento, dice Pedro, cuando Cristo se revele en su venida y todos los que padecieron con Él se regocijarán con gran alegría. ¿Usted cree que el Señor dice la verdad? ¿Usted está dispuesto a cada día estar de rodillas delante de Dios, con su corazón de rodillas, sometiéndose al Señor, pasando por lo que tenga que pasar, pero poniendo una sonrisa en el rostro del Señor? Que el Señor no se avergüence, que se avergüencen los que hacen mal, los que deciden hacer lo incorrecto, pero que no sea usted
el que se avergüence. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3 dice el apóstol Pablo: nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Ya lo sabemos. No es de que no va a pasar nada. Bendito sea el Señor, que extiende su mano de misericordia, nos cuida, nos guarda, nos provee, nos alienta. Pero vendrá el momento cuando haya pruebas, cuando haya dificultades. Y dice el apóstol, no es para que nos extrañemos como, ¿por qué está pasando esto? No, es algo que tiene que suceder si soy cristiano, y la razón por la que hay molestia en alguien es porque soy cristiano, es porque estoy haciendo lo correcto. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amados hermanos, Pedro dice que esto es una prueba de fuego. Si usted está sufriendo por ser cristiano, es su fe la que está siendo probada, para que usted vea y Dios vea, dicen por allí, de qué está usted hecho. Si puede usted salir adelante en las pruebas chiquitas, podrá salir en una prueba más grande, y después en una prueba más grande, y después en una prueba más grande. Así es como funciona. Por eso los cristianos de la iglesia primitiva, amados hermanos, no sufrieron por ser cristinos, sino por ser cristianos. Amén. ¿Usted qué es? ¿Cristino o cristiano? Si alguno padece como cristiano, versículo 16, no se avergüence, sino glorifique a Dios. El Señor bendiga nuestras vidas. El Señor bendiga su santa palabra. Lo que Él dice es la verdad, y necesitamos su presencia, su ayuda. Necesitamos someternos a Él para que su ayuda eficaz sea eficaz. ¿Alguien quiere pedirle esto al Señor? Que le siga ayudando, que le siga fortaleciendo. Si usted, que le siga dando la decisión de seguir fiel al Señor, o de pedirle perdón si es que ha sido lo contrario. Venimos ante el Señor porque lo necesitamos. Todos los días, a cada momento, a cada instante, lo necesitamos a Él. El Señor le dice a Josué: esfuérzate, sé valiente. Cuando llegue un momento de estos, escuche al Espíritu de Dios que le dice: esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Tenemos que estar dispuestos. Recuerden, amados hermanos, es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque ciertamente, Señor, es algo que necesitamos escuchar, que tú estás con nosotros siempre, que tu gracia no es en vano para con nosotros, que llegará el momento, Señor, como tú lo indicas, cuando todo esto acabará
Ya no habrá sufrimiento, ya no habrá dolor, ya no habrá lágrimas. Pero mientras tanto, tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Necesitamos de ti, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que has dejado para nosotros, para que habite en nosotros, para que nos guíe, para que nos dirija, para que nos enseñe, para que nos redarguye, para que nos instruya, Señor, para que nos santifique, para que nos purifique, para que nos recuerde todo lo que enseñaste. Ayúdanos, mi Dios, a tener un corazón sensible para escuchar tu voz, para escucharte decir: yo estoy contigo, no temas. Esté pasando lo que esté pasando, no temas, yo estoy contigo. Veas lo que veas, no temas, yo estoy contigo. Señor, gracias porque has prometido estar con nosotros todos los días. Gracias, Señor, eso está escrito y eso es lo que llena nuestro corazón. Señor, tú dices la verdad, no nos engañas. Y lo podemos ver, Señor, todos los días también. Pedimos tu ayuda. Pedimos, Señor, que nos des alegría y gozo en nuestros corazones. Recibimos tu abrazo. Recibimos, Señor, tu palabra, tus consejos, ese amor tan grande, Señor, con que nos hablas, con que nos abrazas. Muchas gracias, porque tú eres, Señor, el que nos ayuda eficazmente. Queremos que tu nombre sea glorificado. Queremos, Señor, caminar contigo. Ayúdanos. Te necesitamos. La maldad, Señor, cada vez está peor. Pero tu palabra nos enseña que cuando el pecado aumenta, también sobreabunda la gracia de Dios. Bendice a todos tus hijos, Señor. Guárdalos de todo mal, del enemigo. Pero también guárdalos, Señor, de hacer lo malo. Ayúdanos a honrarte, a bendecirte, a disfrutar nuestra relación contigo, a tener una buena relación con todas las personas. Que nuestro corazón te pertenezca, Padre. Que estemos siempre contentos y dispuestos para hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Queremos ser aprobados en la prueba de fuego. En el nombre de Cristo Jesús, te rogamos todo con acción de gracias. Amén. Que Dios nos bendiga a todos, amados hermanos.